Entonces comenzamos, ¿sí? ¿Cuál examen Recuerde, quisieran resolver? Tengo uno de compartimientos. No sé si han hecho de compartimientos antes. O, no sé, está bien de compartimientos o cuál les parece. Me avisen. O el el de industrial. ¿Lo han visto el compartimientos industrial? primero. ¿Qué les parece? El de compartimiento. ¿El de compartimiento? Ya. Veamos el de compartimientos entonces. Este es un ejercicio compuesto de dos partes. O sea, hace referencia a una parte compuesta de agua y otra parte compuesta de aire. Ya es un poco peculiar. A ver. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando o no se ve todavía? ¿Me avisan? No, no se ve Todavía no nada. se ve. No se ve ya. A ver qué está pasando. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí. Muy bien, ya. Sí. Vamos a ver. Escriban. El problema me dice, en A hay 10 litros de aire a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y 100 grados centígrados. Y 100 grados centígrados. Coma, en B hay 10 litros de agua con un título de 1. Se empuja el pistón hasta que la presión de A llega a 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Considere que este proceso es politrópico, con un coeficiente politrópico de 1,2. Punto. La lámina que separa A y B es muy buena conductora de calor. Es muy buena conductora de calor. Pregunta. Determine la presión final del agua y grafique los procesos del agua y del aire en un diagrama TS. Y grafique el proceso en un diagrama TS. Entonces, este es el problema. ¿Qué pasa? El esquema que me da el problema es el siguiente. El problema me da el siguiente esquema. Tenemos un tipo rectángulo, que divide dos compartimientos. Esos compartimientos están divididos mediante una lámina conductora de calor, ¿ya? Y al final de los dos compartimientos tenemos lo que es un pistón, ¿ya? Me dice que todo el sistema es adiabático. Todo el sistema es adiabático. Todo el sistema es adiabático. Escriban eso. Es decir, no intercambia calor con el medio ambiente. Ya, eso. Por si acaso. En este problema van a tener hartas consideraciones en el sentido de que hay cosas que no les dice, pero que realmente pasan. Quiero ver si se dan cuenta. Todo el sistema es adiabático, ¿ya? Entonces el problema me está diciendo que hay dos compartimientos. Va a haber un compartimiento denominado compartimiento A y otro que va a estar denominado compartimiento B. Compartimiento B. Vamos.
Datos iniciales. Datos iniciales. Y obviamente van a haber datos finales. Datos finales. ¿Qué sucede en todo este proceso termodinámico? Si bien me dice que en el compartimiento A nosotros tenemos aire, el aire se va a encontrar a ciertas condiciones de presión y temperatura. Tanto una presión de 1 kilogramo fuerza y una temperatura de 100 grados centígrados. En cambio, en B se va a encontrar 10 litros de agua. El agua que se va a encontrar en B tiene un título de 1. Todo estaba normal hasta que el proceso comienza. ¿Cómo comenzó el proceso? Se empuja el pistón, dice, se empuja el pistón. Entonces el proceso empieza cuando ese pistón es empujado. Si yo estoy empujando el pistón, pregunta, si yo estoy empujando el pistón, ¿será que estoy realizando un trabajo positivo o negativo sobre mi sistema? Negativo. Estoy realizando un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo se está realizando sobre mi sistema termodinámico. ¿Ya? Que en este caso mi sistema termodinámico va a ser el contenido dentro de ambos compartimientos, tanto el contenido de aire como el contenido de agua. ¿Ya? Dice, se empuja el pistón hasta que la presión de A llega a 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Considere que este proceso es politrópico con un coeficiente de politrópico de 1,2. Y aquí está otro dato. La lámina que separa A y B es muy buena conductora de calor. Entonces yo tengo que colocar eso. La lámina que separa A y B es muy buena conductora de calor. Vamos a colocar entonces muy buena conductora de calor. Muy buena conductora de calor. Una vez tengo anotado en la vista general el problema, antes de empezar colocando lo que me pide el problema, quiero que ustedes me tomen los datos iniciales del mismo. ¿Ya? Inicialmente, ¿cómo tomarían su sistema termodinámico? ¿Cómo tomarían su sistema termodinámico? Lo tomaríamos como cerrado en A y B. Lo tomaríamos como cerrado en A y B. Ya. Una recomendación. Cuando ustedes tengan un sistema así con diferentes sustancias en cada compartimiento, lo recomendable es estudiar cada compartimiento por separado. ¿Ya? Entonces quiere decir que en realidad lo que ustedes deberían tomar es como si fuese un sistema A, un sistema, vamos a decir sistema A. Y el sistema A, ¿qué me dice que contiene? Contiene aire. Y luego ustedes tendrían lo que llegaría a ser un sistema B. El sistema B llegaría a ser el contenido de agua. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ambos están en diferentes condiciones y además son diferentes sustancias, es como que más o menos obligatorio decir que debo tomar ambos compartimientos como sistemas separados. Ambos compartimientos como sistemas separados. ¿Ya? En el caso del aire, chicos, ¿qué es lo que me está diciendo de las condiciones iniciales del aire? ¿Qué datos me proporciona? Me dice, ¿no?, que la presión del estado 1A, voy a decir 1A porque es el estado inicial del aire, va a ser igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y además se va a encontrar a una temperatura 1A de 100 grados centígrados. ¿Qué más me dice del compartimiento o del sistema inicial del aire? ¿Qué otro dato me da? El volumen inicial. Me da el volumen inicial, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen inicial o el volumen 1A? El volumen 1A vale, ¿cuánto? 10 litros.
vale 10 litros, ¿no? Entonces sería volumen 1A igual a 10 litros, lo que sería un equivalente de 0,01 metros cúbicos. Ya, eso sería referente al sistema inicial del aire. Y al sistema inicial del agua, ¿qué tengo de datos del agua? La presión también. ¿Qué me dice el agua inicial? ¿Cuánto, perdón? Nos da el título y la temperatura. Nos da el título. El título, el estado 1B va a ser la 1. La temperatura, ¿en qué lado me da la temperatura del estado inicial del agua? Perdón, me equivoqué. A ver de nuevo. ¿Qué otro dato me da del agua inicialmente? Puede considerar la presión en D igual a la presión 1A. ¿Por qué consideremos que las presiones son iguales? Tendrían que estar en equilibrio mecánico. ¿Por qué equilibrio mecánico? ¿Acaso cuando hay un tope hay equilibrio mecánico? Yo mil esos 100 grados centígrados de A, Ajá, podríamos considerarlo igual en B porque la lámina es conductora, muy porque está bien, en equilibrio. muy bien. Ahora, ustedes tenían solamente dos opciones. O explicar de que existe un equilibrio térmico o explicar de que existe un equilibrio mecánico. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tengan algo fijo, porque en este caso es una lámina fija que no se mueve porque separa los compartimientos, no puede, o sea, no es necesariamente que exista un equilibrio mecánico, porque esta lámina funciona como un tope. Puede ser que aquí el agua esté, bueno, puede ser que aquí el aire esté a mayor presión, pero no importa porque mi lámina es fija. No necesariamente el agua de acá va a estar a esa presión. Pero como la lámina es una muy buena conductora de calor, yo puedo asumir de que en realidad en un tiempo inicial ambos estaban en un equilibrio. Por eso puede ser de que esté en un equilibrio térmico. ¿Ya? Entonces yo puedo asumir eso. De que la temperatura inicial del agua, inicial del aire, entonces sería que la temperatura 1B sea igual a la temperatura 1A, por lo tanto sea igual a 100 grados centígrados. Listo. Esos serían los datos iniciales tanto del compartimiento A como el compartimiento B. ¿Qué otros datos podrían sacar ustedes en lo siguiente? ¿Cuáles serían mis datos finales o qué datos más me brinda el problema? La presión 2A. Me dice la presión 2A. Es verdad. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que voy a empezar a empujar el pistón, pero hasta un tope, o sea, hasta un punto final. Ese punto final es hasta que la presión 2 del aire sea igual a 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Perdón, 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sin olvidarnos de que dice que el proceso ocurre de forma politrópica. Ocurre de forma politrópica. Con n igual a 1,2. La pregunta es, determine la presión final del agua y grafique los procesos en diagrama del aire y del agua TS. Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale la presión final del agua y además graficar este proceso. ¿Ya? Vamos, imagínense qué sucede. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en este sistema o en este proceso termodinámico? ¿Qué pasa? Antes de empezar a definir estados, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Mm?
Imagínense, fíjense que el que en realidad está sufriendo el proceso termodinámico en sí es el aire. ¿Por qué? Porque ustedes están presionando el pistón. Entonces, ¿qué sucedió? Como ustedes van a estar presionando el pistón, ¿qué cambios piensan que van a ocurrir dentro del aire? ¿Qué creen? Si yo voy presionando poco a poco el aire, ¿qué va a pasar con el contenido del aire? ¿Qué sucede? ¿Será que baja la presión, baja la temperatura? ¿Qué pasa? Va a haber una compresión, por ende Va a haber una... va a haber un Ya, aumento de presión, ahí como lo indica, y de temperatura también. muy bien, ¿no? Entonces, como estamos comprimiendo el aire, lo que va a pasar es que se va a comprimir y va a subir la presión. Y ustedes saben que ante un aumento de presión también aumenta la temperatura. Ya están por ahí. Ya saben que la presión y la temperatura va a aumentar. Pero ¿cómo interactúa eso con el compartimiento al lado? Piensen. ¿Cómo interactúa? Por la lámina. Por No la se olviden que temperatura. ¿qué pasa con la temperatura? Se va a tomar Al final la lámina. va a tomar el mismo valor y también va a aumentar. No, no siempre va a tomar el mismo valor. No siempre va a tomar el mismo valor. Porque no les está diciendo de que el proceso va a estar hasta que llegue a un equilibrio térmico. Muy bien lo que dice Eduardo. El sistema A, como está subiendo de temperatura, antes estaban, fíjense, en un equilibrio térmico. Estaban ambos a 100 grados. Pero como ustedes me dijeron, pues no, yo voy apretando el pistón, lo que va a provocar una compresión. Y esa compresión va a provocar de que la presión y la temperatura del compartimiento A suban. Acabo de provocar un aumento de temperatura en A. Por lo tanto, A y B ya no están a la misma temperatura. Y por esa diferencia de temperatura va a ocurrir lo que se denomina una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor solamente ocurre ¿por qué? Porque la lámina es una buena conductora de calor. Si la lámina fuera un aislante, no habría transferencia de calor. Pero en este caso sí hay transferencia de calor porque la lámina conduce el calor de una forma buena. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte de por qué existe una transferencia de calor? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta acá? Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ahora comienza la parte fácil, que es definir un estado termodinámico. Ya saben más o menos qué es lo que sucedió en su proceso. Como ustedes saben más o menos qué es lo que sucedió en su proceso, comienza el análisis de los estados termodinámicos. Análisis de los estados termodinámicos. Pregunta, ¿con qué sustancia o a qué sustancia van a empezar a analizar? ¿Será que empiezan con el aire o será que empiezan con el agua? ¿Con cuál? ¿Cuál trabajan primero? El aire. Primero ¿Por qué el con aire? aire. ¿Por qué el aire? ¿Por qué no el agua? ¿Mm? Vamos chicos, ve para que nos den. ¿Por qué? ¿Por qué el aire? El cambio que sufra el aire va a ir un poco relacionado con el agua, entonces nos conviene más analizar el aire. Pero el cambio que sufre el agua va a venir un poco relacionado con el cambio que le pasa al aire. Entonces Con la nos conviene analizar el agua. sol- ¿Saben por qué conviene trabajar con el aire, chicos? Porque ustedes tienen más datos iniciales y finales del aire. Y además, no se olviden de un parámetro muy importante. Ustedes saben qué proceso está sufriendo el aire. El tipo de proceso que está sufriendo el aire en este caso es un proceso politrópico. Entonces, si ustedes conocen el estado inicial y además conocen el tipo de proceso que está sufriendo ese compuesto, pues ustedes ya en sí tienen el trabajo realizado. Por eso es que conviene trabajar con el aire. Conocen el proceso y conocen más datos iniciales y finales. ¿Ya? Entonces empezamos a definir el estado para el aire.
Iniciamos con el estado 1A, el estado 1 del compartimiento A. ¿Qué tengo del estado 1A? Tengo la presión, la temperatura y el volumen. No se olviden de que es aire, ¿ya? Entonces, para el aire yo necesito los siguientes valores, ¿no? Que siempre ocupamos. Necesito la R del aire, 29,264. Ya saben ustedes las unidades. Necesito la otra R, me corrigen, 0,06855. Necesito el CP, 0,24 kilocal sobre kilo por grado Kelvin. Y por último, si es que lo necesitase, también necesito el CB, 0,1716. Ya. Entonces empezamos a definir el estado 1A. Tengo la presión, tengo la temperatura y tengo el volumen del tanque. ¿Qué pueden determinar? ¿Y cómo? Volumen específico. Volumen específico, ¿no? Entonces el volumen específico del estado 1A va a ser igual a R por temperatura 1A sobre presión 1A. Todo eso por 10 elevado a la 4. No se olviden que donde vaya la presión 1A tiene que estar el por 10 elevado a la 4. Por lo tanto, ustedes me tienen que decir a cuánto equivale el volumen específico 1A. La temperatura vale 373 grados Kelvin. La presión vale 1 y por último la R 29,264. Entonces, ¿cuánto vale el volumen específico del estado 1A? 1,0915. 1,0915 metros cúbicos sobre kilo. Si ustedes ya tienen el volumen específico 1A, ¿qué pueden determinar con eso? La masa. La masa, ¿no? Entonces ustedes me van a decir qué cantidad de masa hay en el estado inicial del problema. Sabemos nosotros que masa va a ser igual a volumen total sobre volumen específico. Eso quiere decir 0,01 sobre 1,0915. Entonces, ¿qué cantidad de masa hay inicialmente? 0,0092. 0,0092 kilos, ¿no? ¿A todos les sale eso? ¿A alguien le sale algo distinto? Sale eso, ya mismo. Sale eso. Sí. Sale eso. Entonces, ya tenemos esas condiciones del estado 1A. ¿Qué pasaría entonces en el estado 1B? Perdón, en el estado 2A. No nos olvidemos que nos dice, se comprime el pistón, pero eso a través de un proceso politrópico. Eso a través de un proceso politrópico. En este caso, el proceso politrópico se define de la siguiente forma. P, o sea, la presión por el volumen específico, elevado al coeficiente politrópico. Como en este caso el coeficiente politrópico es 1,2, quiere decir que P por B elevado a 1,2 es constante. Pero me da un tope, ¿no? Me dice, voy a comprimir el aire hasta que la presión del aire aumente a un valor de 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, como yo sé que se realiza un proceso politrópico y el proceso politrópico tiene una N igual a 1,2, quiere decir que la presión 1A por el volumen específico 1A elevado a 1,2 va a ser igual a la presión 2A por el volumen específico 2A elevado a 1,2. Si nosotros despejamos el volumen específico 2A, tendríamos que va a ser igual a la raíz de presión 1A sobre presión 2A y la raíz es 1,2. Todo eso multiplicado por el volumen específico 1A. Y me dicen cuánto vale el volumen específico del estado 2A. $0,1602.
0,1602 metros cúbicos sobre kilo. Si alguien puede resolver esto mediante Solve, lo hace. Y me dice si sale lo mismo. Sale lo mismo por Solve. Ya. Entonces acá vamos a obtener el volumen específico 2A. Si tenemos el volumen específico 2A y la presión 2A, ¿qué podemos obtener? No se olviden que es aire, ¿no? La temperatura. ¿Qué vamos a obtener? La temperatura 2A, ¿no? Entonces ustedes saben que la temperatura va a ser igual a la presión 2A por el volumen específico 2A multiplicado por 10 a la 4. Todo eso entre R. Entonces me van a decir cuánto vale la temperatura del estado 2. Sabiendo que la presión vale 10, el volumen específico vale 0,1602 y la R 29,264. ¿Cuánto vale la temperatura del estado 2A? 547,4303. 547,03 grados Kelvin, ¿no? 4303. 43. Ya, listo. Entonces, de esa forma acá vamos a obtener cuánto vale la temperatura del estado 2A. ¿A todos les sale eso o a alguien le sale algo distinto? Sale eso mismo, Yamil. Sí. ¿Sale eso mismo? Sale lo mismo. Ahora pregunta, ¿qué más podríamos determinar del aire? ¿Qué más podemos determinar? Su volumen. Su volumen. Ah, sí, podemos determinar el volumen, ¿no? Sí, pueden determinar el volumen si ustedes gustan. Como la masa es constante del aire, porque estamos considerándolo como un sistema cerrado, porque estamos evaluando los compartimientos por separado, entonces pueden determinar cuánto volumen quedó en ese compartimiento. Por un lado, pero yo voy a ir a lo que ustedes me dijeron, ¿no? Fue lo que al principio comentaron. Lo que le pasa al aire está relacionado con lo que le sucede al agua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se transmite entre el aire y el agua? ¿Cómo afecta el aire al agua? ¿Qué le transmite? ¿Qué le chupa? Calor. Calor, ¿no? Entonces, ese es un indicador mío para decirme en la cabeza lo que quiero obtener en realidad es el calor que le transfiere el aire al agua. Y si yo quiero saber qué cantidad de calor le transfirió el aire al agua, ¿qué debo hacer? Aplica la primera ley. La primera ley y ver qué me falta, ¿no? Antes de aplicar la primera ley, ¿qué podría hacer? Yo sé que la primera ley va a interactuar como es un sistema cerrado, el calor, que es lo que quiero, el trabajo, no sé si habrá, y la variación de energías internas porque es un sistema cerrado. Vuelvo a preguntar. Yo necesito calor. Tengo las energías internas, porque sé que para el aire basta con conocer las temperaturas. ¿Será que se efectúa trabajo o será que el aire está afectado por trabajo? ¿Se realiza o realizan sobre el trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo determinarían ustedes esa cantidad de trabajo? ¿Cómo calcularían la cantidad de trabajo? A ver, vamos a ver, escucho a Elmar, a ver, calculamos el trabajo total del aire. ¿Cómo calculan el trabajo que se efectuó sobre el aire? Yo sé que ustedes se acuerdan de esta fórmula. La variación de trabajo va a ser igual, o bueno, el trabajo va a ser igual a la integral de la presión por la variación del volumen. Todo eso por un estado 1, un estado 2. Algo así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero aquí tienen que verificar algo. Esto es una integral. ¿Cómo resuelven esa integral? ¿Cómo resuelven la integral?
Como se trata de un proceso politrópico, Ujú. podemos utilizar esa fórmula de PB a la 1,2 igual a una constante y relacionarla con esa fórmula que usa. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan un proceso politrópico, más que todo, más que todo en los gases, normalmente ustedes saben que existen procesos politrópicos, existen procesos isotérmicos y existen procesos isentrópicos, que todos tales tengan esta misma forma. Y sabemos nosotros que para resolver esta integral yo tengo que poner una de esas variables en función a la otra. Entonces lo que me conviene es partir del proceso. El proceso me dice que P por B es constante. Entonces quiere decir que P por B elevado a 1,2 es igual a una letra K, que es constante. Si yo despejo la presión, voy a tener que va a ser igual a la constante sobre el volumen específico elevado a 1,2. Entonces ya tengo el valor de la presión en función al volumen específico. Puedo reemplazar en mi integral y resolver. Entonces reemplazo. ¿Cómo sería? Si yo reemplazo eso en mi integral, la presión vale K, que es constante, elevado a B elevado a 1,2. Como la K es constante, yo puedo sacarla fuera de la integral. Y aquí me quedaría dB sobre B elevado a 1,2. Evaluado en el punto 1. En el punto 1, el volumen específico vale 1,0915. Y en el punto 2, el volumen específico vale 0,1602. Por lo tanto, ya puedo obtener el valor de esa integral utilizando mi calculadora. Y tal vez me pregunten, ¿y cómo obtenemos el valor de la K? Como es constante, basta que yo aplique el producto en cualquiera de los dos puntos. Por ejemplo, en el punto 1. Entonces la constante va a ser igual a P1 por B1 elevado a 1,2. Tengo todos los valores, reemplazo y obtengo el resultado. Presión 1, 1. Volumen específico 1, 1,0915. Todo eso multiplicado por la integral. Y no se olviden que eso está multiplicado por el factor de corrección, ¿no? Por 10 a la 4 sobre 427. Y me avisan qué tanto trabajo se realizó sobre el aire. ¿Qué tanto? ¿Me dicen, porfa, qué cantidad de trabajo se realizó sobre el aire? A mí me sale menos 59,7923. Menos 59,7923 kilocal sobre kilo, ¿no? ¿A alguien más le sale eso o a alguien le sale algo distinto? Ya. De cualquier forma, chicos, yo les voy a dar una forma de obtener el trabajo automáticamente para cualquier proceso. ¿Ya? Pero a mí me gusta que ustedes demuestren así por si se olvidan la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Fíjense. Solamente esto es para aire, pero solamente para aire. Esta es la fórmula. Si yo quiero saber la cantidad de trabajo que se realizó, va a ser igual a la R sobre 1 menos N por T2 menos T1. La R que se ocupa acá es esta de acá, 0,06855. ¿Ya? Esta R acá. Si fuese en este caso un proceso politrópico 1,2, entonces aquí N valdría 1,2. Si fuese un proceso isentrópico, aquí valdría 1,4, ¿no? Entonces aquí sería 1,4. Y nada más. ¿Ya? Solamente para que verifiquen.
mejor si demuestran todas las fórmulas. Esto solo para procesos politrópicos o isentrópicos, pero más que todo politrópicos, ¿no? Cualquiera de los dos le da, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes acaban de calcular la cantidad de trabajo que se realizó. Entonces, ustedes, una vez ya tienen la cantidad de trabajo que se realizó sobre el aire, recién están en condiciones de ¿qué? De aplicar la primera ley sobre el compartimiento A. Como en este caso es del aire y es un sistema cerrado, la cantidad de calor que transmite el aire menos el trabajo del aire va a ser igual a la variación de energía interna. Es decir, energía interna 2A del aire menos energía interna 1 del compartimiento A. Nosotros sabemos que para un gas, la energía interna se define como la CB por la temperatura de ese estado menos la temperatura de referencia. Lo mismo para el estado 1A, ¿no? Sería CB por T2, T1A menos temperatura de referencia. En otras palabras, nosotros sabemos que la cantidad de trabajo que se realizó sobre el aire va a ser igual a menos 59,7923. El CB o la CB vale 0,1716. La temperatura de referencia 273. Y ustedes se encargan en decirme cuánto vale la T2A. ¿Cuánto era? 547,43. Y me ayudan con la T1A. ¿Cuánto valía la T1A? ¿Se acuerdan? Creo que era ¿Cuánto vale, chicos? 373. 373, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes me pueden decir qué cantidad de calor transmitió el aire. ¿Qué cantidad de calor? ¿Sí? ¿Qué cantidad de calor, chicos? ¿Cuánto? ¿No dicen, por favor? Menos 29,86. Menos 86. 29,86 kilocal sobre kilo de aire, ¿no? Ahora acá les pregunto, ¿está bien que la cantidad de calor me haya salido negativo? ¿Será que el aire desprende calor? ¿O chupa calor? ¿Qué opina? ¿Mm? ¿Qué cosa? Mirando ¿el aire está botando calor o está chupando calor? ¿Qué opina? Transmite calor a B. Transmite calor a B, ¿no? Entonces, como él está botando calor, el calor está saliendo hacia el medio exterior, en este caso el agua, por lo tanto está bien que el calor no salga negativo, porque el aire está perdiendo calor. Listo, entonces ustedes ya acaban de obtener la cantidad de calor que perdió el aire por unidad de masa del aire. Ahora vamos a trabajar en el caso del agua. Ya analizamos todo lo que es el aire. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en esta parte? ¿Se deja entender todo esto lo del aire? Consultas, dudas, chicos. Pregunta. ¿Qué pasó, Daniel? También vamos a hacer con el volumen, ¿no? Claro, lo pueden hacer con el volumen. Aplicar con esa fórmula
¿Y ¿sí? en qué caso no puedo aplicar esa fórmula? Cuando la masa cambia. Si la masa es constante, ustedes pueden aplicar todo esto. O sea, pueden cambiar volumen a volumen específico. ¿Ya? Ahora, ¿en qué caso me decís que puedes aplicar esta fórmula? Sí, Siempre que el sistema sea cerrado. Cuando el sistema es cerrado se puede aplicar esta fórmula. Cuando el sistema es abierto, normalmente no se aplica esta fórmula. Cuando el sistema es abierto, se aplica esta otra. Cuando el sistema es abierto. Esta es la fórmula que se aplica cuando el sistema es abierto. Y esta es la que se aplica cuando el sistema es cerrado. ¿Ya? ¿Otra pregunta más? ¿Alguien tiene otra consulta? ¿Todo bien? Yamil, ¿Se entiende? cuando utilizamos la fórmula que nos diste, la que está arriba, ¿es necesario también colocar el factor de conversión o no? No, ya no, porque No, no. su R está en unidades de Ok. kilocal. ¿Ya? ¿Otra consulta, otra duda, chicos? No, vamos bien. ¿Estamos bien? Entonces ahora quiero que ustedes me ayuden con el análisis del compartimiento B. ¿Ya? Ahora vamos a definir el estado 1B. ¿Qué va a pasar con el estado 1B? Ustedes me habían dicho que tenemos un título de 1 y además teníamos una temperatura de 100. Y es agua, no se olviden que es agua. Tras que ustedes ven que les dice título, ¿qué significa? ¿En qué estado se encuentran cuando el título es igual a 1? Vapor saturado seco. Vapor saturado seco, ¿no? Ustedes saben definir, ¿no? Es un estado de vapor saturado seco. ¿Cómo lo definen? Entrar con la temperatura y de tabla sacar la presión que es igual a la de saturación. Ya, entonces yo voy a entrar, ¿no? Es a tabla y voy a sacar todos los datos de vapor saturado seco a esa temperatura. Pero no debo olvidarme, como dijo su compañero, que la presión de ese estado coincide con la presión de saturación, que en este caso es 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Además de eso, yo necesito, como es un sistema cerrado, el volumen específico del estado, que va a ser el mismo volumen específico del vapor saturado seco, porque el título es igual a 1, y además necesito obtener la energía interna porque es un sistema cerrado, y además necesito obtener la entropía. ¿Por qué la entropía? Porque me pide graficar en un diagrama TS. Entonces me van a recopilar esos datos, porfa, y me dicen cuánto vale el volumen específico, cuánto vale la energía interna y cuánto vale la entropía. Ya, me avisan cuánto vale el volumen específico. 1,67 metros cúbicos sobre kilo. ¿Cuánto vale el volumen, la energía interna? 598.7. 598.7 kilocal sobre kilo. ¿Y cuánto vale la entropía? 1.7566. Kilocal sobre kilo por grado Kelvin. Y si ya tienen todos esos datos, ¿qué más pueden obtener de ese estado 1? ¿Qué datos piensan ustedes que les va a servir? ¿Sabrán algo más de ese estado 1B que tal vez no nos dimos cuenta o no lo anoté? El volumen. ¿Qué cosa, disculpa? El volumen dice que había 10. El volumen, ¿no? Entonces tenemos que el volumen inicial de B son 10 litros, es decir, 0,01 metros cúbicos. Entonces, si tenemos el volumen y tenemos el volumen específico, podemos calcular la masa, ¿no? Entonces me dice qué cantidad de agua teníamos inicialmente. ¿Cuánto?
un volumen de 0,01 metros y un volumen específico de 1,67. Eso me da un total de masa de, 0,0 bueno, una masa total de ¿cuánto? 0,006. 0,006. ¿Otro más? Inicial del agua y la masa inicial del aire y todo. ¿Qué tengo del estado 2? O bueno, ¿qué datos ustedes piensan que tenemos del estado 2 del agua? ¿Qué sabemos de ese estado? ¿Cómo ocurre el proceso? Lo del calor dejémoslo aparte. Yo sé que ustedes me van a decir la cantidad de calor que transmitió el aire. Y está muy bien, está muy bien. Pero dejemos eso aparte. ¿Qué otra cosa saben del estado final del agua? La temperatura. La temperatura. ¿Y cómo saben la temperatura? El volumen no cambia. El volumen no cambia, me dice. ¿Por qué no cambia? Porque la lámina es fija. Ya, no cambia el volumen. ¿Qué más no cambia? Y la masa tampoco. Entonces, si no cambia la masa y no cambia el volumen del agua, quiere decir que el volumen específico es constante, ¿no? Por lo tanto, el volumen específico del estado 2B es igual al volumen específico del estado 1B, lo que da un valor de 1,67 metros cúbicos sobre kilo. Entonces, ya tengo el valor del volumen específico del agua en su estado final. ¿Cómo tengo la otra variable de estado? Porque ustedes saben que necesitamos dos. ¿Qué hacemos? La primera ley. ¿Qué hacemos, chicos? Usamos la primera ley, no se olviden, ¿no? Cuando a mí ya no me... y me falta una variable de estado, primera ley. Aplicamos primera ley para nuestro sistema cerrado, es decir, para nuestro compartimiento del agua. Aplicamos primera ley para el agua. En este caso, la primera ley para el agua llegaría a ser cantidad de calor que se le transmite al agua menos el trabajo que realiza el agua igual a energía interna final del agua menos energía interna inicial del agua. ¿Cómo es la cantidad de agua? ¿Será que se le transmite calor o intercambio de calor con el ambiente? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto vale? Es el, como usted dijo, el inverso del calor que ¿Cuánto? transmite A. ¿Cuánto? Si en A transmite un calor negativo, aquí llegaría a ser el mismo, pero ¿Cuánto? positivo. ¿Cuánto? No recuerdo. Es 29,8. ¿Todos están de acuerdo con eso? Pero la masa creo que cambia aquí. No se olviden, muy bien, muy bien. No se olviden que la cantidad de calor que se transmite es la cantidad de calor total. Esto es cantidad de calor intensiva. Esto es por kilo de aire. Y ustedes acá necesitan por kilo de agua. Entonces ustedes primero necesitan determinamos la cantidad de calor que chupa el agua por cada kilo de agua que hay. Entonces ustedes saben lo que me habían dicho, ¿no? La cantidad de calor que bote el aire total es igual a la inversa de la cantidad de calor que va a chupar el agua. Pero son cantidades totales, no intensivas. Entonces, yo sé que la cantidad de calor total del agua, o bueno, del aire, va a ser igual a la intensiva por la masa de aire. Y la del agua va a ser la intensiva por la masa de agua. Entonces, como yo quiero QdB,
tengo que la Q de B va a ser igual a todo eso. Finalmente, Q de A, ¿cuánto vale? Q de A vale 29, bueno, menos 29,86. Masa de aire, ¿cuánto vale? Vale 0,0092. Y la masa de agua vale 0,0059. Entonces recién ustedes me pueden decir qué cantidad de calor absorbe el agua por cada kilo de agua. 46,50. 46,50 kilocal sobre 56. kilo de agua. 56, ¿no? Entonces, recién estoy en condiciones de reemplazar en mi primera ley para el agua. 46,56. El trabajo. ¿Cómo sería el trabajo? No hay trabajo. ¿Será que algo con... No hay trabajo, ¿no? Porque no se está realizando trabajo sobre el agua. La energía interna inicial, 598,7. Entonces, quiere decir que ustedes pueden determinar cuánto vale la energía interna 2 del agua. Y me dicen, por favor, cuánto vale la energía interna 2. 648,26. 648,26 kilocal sobre kilo. Entonces quiere decir que ustedes tienen el volumen específico del estado 2, pero además tienen la energía interna del estado 2. ¿Cómo determinar? ¿Qué cosa? 645. 645,26. 645. Ya. 645,26. Entonces ustedes me tendrían que decir, si ya tengo el volumen específico del estado 2 y tengo la energía interna del estado 2, ¿cómo determino el estado termodinámico? ¿Se acuerdan? Hicimos un problema en clase, ¿no? ¿Cómo determino el estado termodinámico cuando tengo el volumen específico y la energía interna? Con la fórmula. ¿Con qué fórmula? La entalpía. La entalpía. Pero si usted utiliza la fórmula de entalpía, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a hacer con esa fórmula de entalpía? Usted va a tantear, ¿no? Sí. Eso. Ahora, antes de tantear, ustedes pueden saber en qué estado se encuentran. Fíjense que ustedes estaban en vapor saturado seco y ahora le metieron calor. ¿Qué se convirtió? Recalentado. Vapor recalentado. Entonces ustedes ya saben qué es vapor recalentado. Entonces ustedes tienen que ir tanteando algún dato. ¿Cómo se hace en este caso? Fíjense. Yo ya sé que es vapor recalentado, entonces voy a ir a fijarme un valor del vapor recalentado que tenga un volumen específico de 1,67. Sabiendo que si esto yo le aumenté calor, la presión aumentó, ¿no? Entonces la presión va a ser mayor a la inicial. Es decir, mayor a 1. Mayor a 1. Por lo tanto, en mi tabla de vapor recalentado, yo voy a tantear con presiones mayores a 1. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, a ver acá, 1.4, digamos, ¿no? 1.4. Entonces, yo voy a y voy a tantear con cualquiera de las temperaturas. Obviamente, como subió de presión, también sube de temperatura. Y empiezo, pues. A ver, vamos a tantear. Tanteamos con una presión de 1.4 y una temperatura de 121,1. Veamos. Perdón, me olvidé decirle. Fíjense, el volumen específico es 1,67. Entonces yo tengo que ir a buscar acá un volumen específico en esa presión de 1,67. Fíjense si se encuentra.
¿Hay o no hay? Hay aquí 1,68, ¿no? Sí. Sí. Ya, entonces, fíjense en una presión mayor. Fijémonos en una presión mayor si es que hay 1,67. Estaría por acá. Está más separado, ¿verdad? Entonces, la que más se acercaría sería esta. ¿Por qué no elegí esta presión de acá? Fíjense por qué no. Porque yo me fijo en esta presión y verifico el volumen específico. 1,73. Pero de ahí solamente sube. Entonces no voy a encontrar ya un vapor recalentado con 1,67. Por eso elijo 1,4. Y elijo el volumen específico que más se acerque. 1,68. Entonces voy a tantear con eso. A ver. Una presión de 1,4 y una temperatura de 232,2. Entonces, para ese dato yo tengo que la entalpía vale 700.88. Y ya confirmo con la fórmula que dijeron, ¿no? La entalpía va a ser igual a la energía interna más P por B por 10 a la 4 sobre 4,27. Confirmemos. La entalpía en ese dato tiene un valor de 700,88. La energía interna en ese dato tiene un valor de 645,26. La presión 1,4 y el volumen específico 1,67. Por lo tanto, ustedes me dicen cuánto vale el lado de la derecha. ¿Cuánto vale? 700,014. 700,014. Entonces vemos que el resultado es casi idéntico, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro tanteo se acepta. El tanteo se acepta. Y por lo tanto, el estado del agua final es a una presión de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y a una temperatura de 232,2 grados centígrados. Y se acabó el problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer hoy? Sí. ¿Los demás chicos? Sí, se entiende. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta o alguna duda? Yamil, ¿podrías repetir lo que dijiste cuando se acerca el tanteo, por favor? No se escuchó muy bien. ¿En qué parte? Disculpa, Arturo. La parte de cuando aceptas el tanteo, cuando se haya el resultado y defines que se acepta el tanteo. Ah, ya. Lo que pasa es que como tanteamos la presión, ¿no? Y vimos en esa presión cuál es el volumen específico que más se parece. Entonces, en este caso, el que más se pareciera a 1,68, ¿no? Entonces, tanteamos con esa presión y esa temperatura. ¿Qué hicimos? Reemplazamos en la fórmula de entalpía, sabiendo que la entalpía en ese tanteo vale 700,88. La energía interna teníamos que valía 645,26. La presión 1,4 y el volumen 1,67. Entonces eso lo sumamos y obtuvimos que vale 700,014. Y la tanteada era 700,88. Entonces son casi iguales, ¿no? Por lo tanto, como son muy parecidos, se acepta el tanteo. Este era mi examen. Ahora sí un poco mejor, Arturo. Sí, muchas gracias, Yamil. Y de esa forma, ¿no? Entonces como ya sé que ese era el estado, yo automáticamente aprovecho y saco la entropía. Saco la entropía. Entonces, la entropía del estado 2 del agua, ¿cuánto va a ser? 1,86, 46 kilocal sobre kilo. Y listo. Se acaba acá. Tengo la presión final y tengo las entropías. Tal vez ustedes me pregunten, ¿y cómo ahora dibujamos el diagrama TS? Pues simple, chicos. El diagrama TS no se compliquen. Es un diagrama para cada compuesto. Es decir, es como que ustedes realicen por separado el diagrama para el aire
y el diagrama para el agua. Entonces realizan un diagrama para el aire, que sería el de la izquierda, y el diagrama para el aire, que sería el de la derecha. Y obviamente el diagrama de TS para el agua tiene una curva. Ahí, ¿no? Más o menos. TS. Y se acabó. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende esta parte de lo que acabamos de hacer? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Podrías ponerlo la diapositiva 3, por favor? Claro. Ahora. Diapositiva 3, ¿no? Ahora sí. Yamil, una consulta. Sí. Ahí en el proceso politrópico, el concepto dice que es politrópico, un gas ideal que es sometido a un proceso reversible donde existe transferencia de calor con el medio exterior. Muy Si bien. no existe transferencia de calor, inmediatamente se trata de un proceso isoentrópico. El problema nos decía que era adiabático. Ahora. Fíjense. Todo este compartimiento es adiabático con el medio exterior, pero no quiere decir que el fluido no intercambie calor con el otro fluido. O sea, acá sí existe el intercambio de calor. Sí existe. No entre el fluido y el medio ambiente, sino entre los compartimientos. Ya, pero sí el problema nos decía que el proceso era adiabático con el medio exterior. Este era el esquema que yo era ingeniero, con las mismas líneas. ¿Ya? Entonces, como su compañera lo dice, ¿cómo van a dibujar entonces al momento de representar el proceso termodinámico del aire? Con un proceso reversible, ¿no? Porque ustedes conocen cada uno de los puntos de la trayectoria. Entonces, el proceso del aire se va a realizar con una línea continua. Y el proceso del agua tendrían que aplicar la segunda ley de la termodinámica para ver qué tipo de proceso es. Si es real o si es ideal. ¿Sí? No sé si respondí tu duda, Daniel, creo, ¿no? Sí, gracias. Eso. Ya, otra consulta, alguna otra duda, chicos, si no, para que ya nos despidamos. Espero que la haya muy bien mañana. A ver, Dios mediante, todo que no ha parecido. El material entonces me lo piden por privado. Se lo voy a estar enviando por el transcurso del día de mañana. No me lo pidan tales para que se lo envíe hoy. Pero, Yamil, ¿sí? una consulta más acerca del diagrama. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca del diagrama de aire? ¿Sí? ¿Qué parte? La graficación, por favor. Ya. Entonces ustedes van a determinar en el caso del aire las entropías, ¿no? Las determinan a partir de su estado de referencia. Su estado de referencia son datos que ustedes se colocan. Por ejemplo, me coloco que mi presión de referencia es 7. Mi temperatura de referencia es 273. Entonces, con ese estado de referencia, lo que hacemos es determinar las entropías de cada uno de los estados. Que va a ser igual, en este caso, a Cp por logaritmo natural de la temperatura del estado sobre la temperatura de referencia más o menos, creo que es más, R por logaritmo natural de la presión del estado sobre la presión del estado de referencia. Entonces lo que se hace, Arturo, es determinar la entropía para cada uno de los estados. Entonces, ¿cómo sería? Para el estado 1, yo sé que la presión 1 vale 1 y la temperatura del estado 1 vale 373. Entonces, con la presión y la temperatura, yo determino cuánto vale la entropía de ese estado. Y la grafico. Y lo mismo
para el estado 2 del aire. Yo tengo la presión y tengo la temperatura. Entonces, con esos dos valores voy a obtener la entropía del estado 2. Una vez tengo eso, también lo grafico. Y de esa forma obtengo cuánto vale la entropía de cada uno de los estados. Finalmente, con las entropías y la temperatura, grafico los puntos. Y ya los uno. Nada más. Lo mismo que acá, digamos, es lo mismo. Con la única diferencia es que cuando ustedes grafiquen el aire o diagramen el aire, no hay curvas adentro. O sea, no hay campanas. Solamente en el agua hay campana y en el refrigerante R2A32, creo. El Freon 2. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, otra duda, chicos? Si no, para que nos podamos esperar. Es un poco tarde. ¿Dudas? ¿Preguntas? Las etapas de referencia podemos darnos cualquier valor. O sea, puede ser Cualquier mi valor que ustedes temperatura gusten. 100 y mi presión 7. Ahora, en realidad no cualquier valor, digamos así, de que yo le diga cualquiera, ¿no? Se puede tener de estado de referencia a un estado en el cual su componente de ustedes tenga el mismo estado que los otros. Es decir, ustedes pueden colocar la presión y la temperatura de referencia siempre y cuando aseguren de que en esta condición de referencia su sustancia es gaseosa. Por ejemplo, acá yo no le pudiese poner tanto, no sé, digamos, no, a ver, tal vez 100, digamos, como vos decís. ¿Qué tal si esa temperatura en realidad el gas no es gas, sino que es líquido? Entonces ahí nace ya la diferencia. ¿Sí? Por eso es que yo manejo solamente esas presiones y esa temperatura, porque yo estoy seguro de que el aire en esas condiciones sigue siendo aire, gaseoso. Pero sí, aquí pueden variar si ustedes gustan con 5, algunos trabajan con 10, otros trabajan con 1. Está lo mismo, siempre y cuando se asegure de que siga siendo gas. Sí, porque en un ejercicio, digamos, ¿Ya? la entropía salía negativa y claro, pues para graficar ahí, digamos, no puedo poner la entropía negativa. No, en realidad sí se puede, porque son datos relativos. O sea, los datos relativos sí pueden ser negativos. ¿Ya? Entonces, la única diferencia es que tu gráfica va a ser desfasada. Ponele. Es como si en realidad a mí me saliese así, digamos, ¿no? Todo positivo. A vos te saldría así. La misma gráfica, pero como está relativa, está en otro punto. Oye, Pero es la... ¿Ya? Es lo mismo. Otra consulta, chicos, otra duda. ¿Todo bien? Muy bien, chicos, me alegra, entonces, ¿ya? Entonces nos estaríamos, bueno, ya no nos vemos ya. Espero que la haya súper bien mañana y estamos conversando. Cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Está bien, Yami. Contesto por ti de la Muchas serie, así que gracias, difícil. amigo. ¿Qué pasó? Un gustazo. Hasta luego. ¿Qué pasó, Pamela? Perdón, escuché tu voz. No, está bien, Yami, gracias. Ya, nos vemos. Se cuidan, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Buenas Yamil. noches. Hasta luego.